Es un gusto estar con ustedes de nuevo para hacer una reflexión sobre este texto tan interesante de Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Dirán, ¿y por qué es tan interesante? Ya lo vamos a ver. La ubicación es muy importante. Dice el Evangelio de San Marcos que él se fue a su patria, donde está su casa y su familia, probablemente Nazaret. Y se fue con los discípulos. Aquí miremos cómo empieza y cómo termina, porque es de una manera, digamos, que llama la atención. Fue con sus discípulos y en un sábado, en un Shabbat, se puso a enseñar en la sinagoga. El hecho de que se mencione discípulos significa que también hay un maestro. Esto es, Marcos está haciendo la presentación del Señor no como profeta o como taumaturgo, sino como maestro. Viene con los discípulos y está enseñando. Y curiosamente, el texto también termina diciendo que recorría las ciudades y las poblaciones de la región, de la comarca, enseñando. Es decir, es un Jesús que enseña desde el comienzo y al final sigue enseñando. Esto es un Jesús que es maestro y es maestro divino. ¿Y qué pasa allí en la sinagoga? Si nosotros miramos el texto así como detenidamente, vamos a descubrir un verbo que nos ilumina el sentido de lo que San Marcos nos quiere decir. Es el verbo admirar. Y se admira en el primer lugar la gente que está en la sinagoga. ¿De qué se admira? De dos elementos, de la sabiduría y de los milagros, es decir, de las maravillas que hace con sus manos. Pero para entender bien este texto, ya lo tenemos ubicado, es Nazaret, es la sinagoga, es sábado. Para entender este texto tenemos que iluminarlo desde el versículo 1 del capítulo 1, es decir, desde el comienzo del Evangelio de San Marcos, o en otras palabras, desde el título del Evangelio. Yo voy a hacer una traducción literal de cómo empieza ese verso primero. Dice, inicio, Génesis, de el mensaje bueno, Evangelion. Inicio del mensaje bueno de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Ahí está la clave que ilumina todo. Casi podríamos decir que este pequeño texto que estamos mirando es como una síntesis del Evangelio de San Marcos. San Marcos quiere presentarnos a Jesús, que es el Hijo de María, que es de ahí de Nazaret, pero que es también el Hijo de Dios. Y volvamos entonces al comentario que estábamos haciendo de que la gente se admira de su sabiduría y de los milagros que hace. Es una admiración. Si nosotros nos detuviéramos aquí, iríamos a descubrir algo muy curioso. Se está presentando como Hijo de Dios, hace milagros, tiene una sabiduría admirable. Lo que llama la atención es lo que viene después, como el cambio de actitud de la gente que está en la sinagoga. Ya no se admiran de sus palabras, de su sabiduría, de sus milagros, sino que se cuestionan quién es ese Jesús. Dice, aquí conocemos su familia, está en su patria, sabemos quién es la madre y que sus hermanos son José y Santiago, y me da unos nombres. Recordemos que el tema de los hermanos pues no es el tema aquí del Evangelio, pero lo podríamos iluminar un poquito con San Mateo 27:56, donde nos dice que María, la de Cleofás, estaba con sus hijos José y Santiago. Y esto nos da una luz. Pero volvamos al tema. Están mirando ahora a Jesús desde un punto de vista sumamente humano, diríamos material, fáctico, pragmático. Este es uno de los nuestros, aquí está su familia, entonces, ¿de dónde le vienen esas cosas como tan grandiosas a él?
Y viene entonces la parte de Jesús. Jesús se admira, primero se admiraron ellos, ahora Jesús se admira de la falta de fe. Y dice una palabra que es como de queja. Un profeta es rechazado solo en su patria, ya había dicho, se fue a su patria, en su familia, en su casa. Entonces, la reacción, decimos, es como el rechazo de la divinidad de Jesús. Ven solamente un hombre. San Marcos va a agregar algo que nos llama la atención. Se admiraba de su falta de fe. Esto es para reconocer en Jesús al Hijo de Dios. No basta el estudio, diríamos, de la historia o de la geografía o de la situación de Jesús, como está pasando ahora con muchos videos y películas sobre Jesús que muestran solamente la parte humana de Jesús y no muestran la trascendencia, cuando lo fundamental es descubrir que ahí está el Hijo de Dios. Entonces dice, no hizo ningún milagro. Después San Marcos agrega una cosa, no hizo ningún milagro excepto algunas curaciones de enfermos. Bueno, ahí hay milagros suficientes para que crean en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no creen. Y termina diciendo que se fue y recorrió la comarca también enseñando. Pero, y creo que aquí es como la pregunta principal, esto que está aquí es todo el Evangelio de San Marcos. En todo el Evangelio de San Marcos, Jesús viene y se presenta como Hijo de Dios y la gente lo rechaza, incluso su pueblo, los fariseos que sabían de estas cosas, los escribas, los sumos sacerdotes. No, nadie lo reconoce. Para todo el Evangelio de San Marcos solamente lo reconoce el centurión allá cuando le atraviesa el costado, que dice verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, y los demonios. Sabemos quién eres tú, el Hijo del Altísimo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos nosotros frente a Jesús? ¿Realmente tenemos fe? ¿Realmente lo amamos? ¿Realmente lo aceptamos como el Hijo de Dios, como el Salvador? ¿O sencillamente lo contemplamos como un personaje más de la historia? Obviamente para nosotros es una manera de decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Más aún de decirle, como el Señor también quiere, que le digamos, yo te amo a ti, Jesús, porque tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de María, tú eres nuestro Salvador.